Esa de ahí soy yo, minutos antes de cometer el peor error de mi vida. Cada vez que miro esa imagen, siento unas ganas inmensas de atravesar la pantalla, acercarme a esa chica, tomarla de los hombros y decirle, «No entres en esa iglesia». Pero sé que no me habría escuchado, porque en aquel momento confundía la esperanza con el amor. Creía que si amaba a alguien lo suficiente, esa persona cambiaría. Y esa fue la mentira más grande que me conté a mí misma. Antes de enseñarte lo que ocurrió aquel día, necesito llevarte varios años atrás, porque nadie se despierta una mañana y decide arruinar su propia vida. Eso pasa poco a poco, con pequeñas decisiones, con pequeñas renuncias, con señales que decides ignorar porque es más fácil creer en la ilusión que aceptar la realidad. Si alguien me hubiera contado esta historia antes, quizá habría abierto los ojos, o quizá no. Pero espero que tú sí lo hagas. Quédate hasta el final porque voy a contarte cómo terminé aquí y cómo conseguí volver a levantarme. Tenía poco más de 20 años. Acababa de salir de una relación que me había dejado completamente vacía. No era una relación violenta, simplemente era una relación donde dejé de sentirme querida. Durante años me esforcé por ser suficiente para alguien que nunca supo valorar lo que tenía delante. Cuando aquella historia terminó, me prometí algo. Me prometí que nunca volvería a conformarme. Empecé a cuidar de mí. Volví al gimnasio. Cambié de look. Salía con mis amigas. Viajaba siempre que podía. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Y por primera vez en muchísimo tiempo, me miraba al espejo y me gustaba la mujer que veía. No necesitaba a nadie para sentirme completa. O al menos eso pensaba. Porque justo cuando mejor estaba, él apareció. Todavía recuerdo perfectamente aquel día. Una amiga llevaba semanas insistiendo para que fuera a una fiesta de cumpleaños. Yo no tenía ninguna gana. Estaba cansada. Prefería quedarme en casa viendo una película. Pero por alguna razón decidí ir. Si hubiera sabido lo que iba a pasar aquella noche, quizá nunca habría salido de casa. Llegué un poco tarde. Había música. La gente reía. Todo parecía una noche cualquiera. Hasta que él entró, sonriendo, saludando a todo el mundo. Parecía una de esas personas capaces de iluminar una habitación solo con entrar. Nos presentaron. Hablamos apenas unos minutos, pero tenía una forma de mirar que hacía sentir a cualquiera como si fuera la única persona del mundo. Escuchaba, preguntaba, sonreía, y hacía que todo pareciera fácil. Hoy sé que muchas personas saben exactamente cómo hacerte sentir especial. Pero en aquel momento, yo solo pensé que había conocido a alguien diferente. Cuando me fui, me pidió mi número. Lo pensé unos segundos y se lo di, sin imaginar que ese pequeño gesto cambiaría mi vida para siempre. Aquella misma noche me escribió: «Me ha encantado conocerte». Solo eso, sin insistir, sin parecer desesperado, sin juegos. Y me gustó. Empezamos a hablar todos los días. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Ya has comido? ¿Cómo ha ido el trabajo? Conversaciones sencillas, pero constantes. Y sin darme cuenta, empecé a esperar sus mensajes. Cuando el móvil sonaba, sonreía. Si tardaba en responder, me preguntaba qué estaría haciendo. Poco a poco, él empezó a formar parte de mi rutina. Nuestra primer cita fue en una cafetería pequeña y tranquila. Cuando llegué, él ya estaba allí. Había pedido exactamente el café que más me gustaba. Hasta hoy no sé cómo lo descubrió. Recuerdo pensar, qué atento. Pasamos horas hablando, de nuestros sueños, de la infancia, de nuestras familias, de todo aquello que queríamos hacer algún día. Pero sobre todo, él me escuchaba. No miraba el móvil, no interrumpía, no hablaba solo de sí mismo. Y eso, después de mi relación anterior, me parecía increíble. Cuando nos despedimos, me cogió de la mano, me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. «Creo que has llegado a mi vida por una razón». Sentí mariposas,
Pensé que por fin la vida me estaba recompensando por todo lo que había sufrido. ¡Qué equivocada estaba! Los siguientes meses parecían sacados de una película romántica. Flores sin motivo, mensajes de buenos días, sorpresas, cenas, paseos, fotos, risas. Me presentaba orgulloso como su novia. Decía que era la mujer más increíble que había conocido. Yo me sentía especial, elegida, amada, y empecé a imaginar un futuro con él. Pensé que había encontrado al hombre con el que iba a formar una familia. Pensé que la vida, por fin, me estaba sonriendo. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre las relaciones tóxicas. Casi nunca empiezan siendo tóxicas. Si lo fueran, nadie se quedaría. Empiezan siendo casi perfectas. Tan perfectas que, cuando aparecen las primeras señales, tu mente hace cualquier cosa para justificarlas. Y eso fue exactamente lo que hice yo. La primera señal fue tan pequeña que ni siquiera la vi. Una noche quedé para cenar con 2 amigas. Él me dijo que lo pasara bien. Todo parecía normal, pero mientras cenábamos, mi móvil empezó a vibrar una y otra vez. ¿Ya habéis llegado? ¿Quién está contigo? ¿Cuánto vais a tardar? ¿Hay chicos? Me hizo gracia. Pensé que solo era un poco celoso. Le respondí a todo. Incluso le envié una foto. Él respondió con un corazón. Y yo pensé, qué bonito. Se preocupa por mí. Hoy sé que aquello no era preocupación. Era control. Pero entonces me sentía querida. Unas semanas después volvió a pasar. Estaba trabajando y tardé unos 20 minutos en responder un mensaje. Cuando cogí el teléfono, tenía más de 10 llamadas perdidas y más de 20 mensajes. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué no respondes? Empiezo a preocuparme. ¿Estás con alguien? Lo llamé inmediatamente. Estaba llorando. Me dijo que había pensado que me había ocurrido algo, que se había asustado porque me quería demasiado. Y yo le pedí perdón. Sí, le pedí perdón, sin haber hecho absolutamente nada. Fue ahí donde todo empezó. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo golpes. Solo pequeñas situaciones que parecían insignificantes, pero que poco a poco empezaron a cambiarme. Empecé a avisarle siempre dónde estaba, con quién estaba, a qué hora volvería. Empecé a evitar planes para no discutir, a cambiar mi forma de vestir, a pensar 2 veces antes de decir algo. Sin darme cuenta, estaba dejando de ser yo. Y lo peor de todo es que creía que aquello era amor. Hay una frase que escuché muchos años después y que me hizo entender todo. Las personas no cambian de un día para otro. Te van acostumbrando poco a poco. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo. Nadie me encerró de un día para otro. Nadie me gritó desde el principio. Nadie me dijo, voy a controlar tu vida. No. Todo ocurrió tan despacio que cuando quise darme cuenta, ya estaba viviendo una vida que no era la mía. Después de aquella cena con mis amigas, él me pidió perdón. Me abrazó. Me dijo que había reaccionado así porque tenía miedo de perderme, que nunca había amado a nadie como me amaba a mí. Y yo volví a creerle, porque cuando alguien mezcla lágrimas con promesas, es muy fácil confundir el arrepentimiento con el cambio. Durante unos días volvió a ser el hombre perfecto, cariñoso, atento, divertido, como si aquella discusión nunca hubiera existido. Y eso me hizo pensar que había exagerado, que quizá el problema era yo. Poco tiempo después empezaron las pequeñas críticas, tan pequeñas que parecían inofensivas. Una tarde me vio preparándome para salir con unas compañeras del trabajo. Llevaba un vestido negro, nada llamativo. Él me sonrió y dijo, «Estás muy guapa, aunque creo que ese vestido llama demasiado la atención».
Lo dijo sonriendo, como si fuera una broma. Yo me reí. Fui a la habitación y me cambié. Nadie me obligó. Él nunca me dijo que lo hiciera, pero consiguió exactamente lo que quería. Y ni siquiera tuve la sensación de haber perdido. Después vino el maquillaje. Me gustas más natural. Después el perfume. Ese perfume seguro que hace que todos te miren. Después los tacones. ¿De verdad necesitas arreglarte tanto para salir? Siempre con una sonrisa, siempre con un tono tranquilo, nunca levantando la voz. Y yo, sin darme cuenta, empecé a vestirme pensando en lo que él aprobaría. Mis amigas empezaron a notarlo. Una tarde me preguntaron, ¿por qué ya nunca sales con nosotras? Les respondí que estaba muy ocupada, pero no era verdad. Simplemente sabía que, si salía, él se enfadaría. Así que empecé a rechazar invitaciones, cumpleaños, comidas, viajes. Poco a poco, mi mundo empezó a hacerse cada vez más pequeño. Y mi mundo era él. Mi madre también empezó a hacer preguntas. Un domingo, mientras preparábamos la comida, me miró fijamente y me dijo, «Hija, ¿estás bien?» Sonreí, como hacemos tantas veces, y respondí, «Claro que sí». Ella guardó silencio unos segundos. Después dijo algo que jamás olvidaré. «Antes te reías mucho más». Sentí un nudo en el estómago, porque tenía razón, pero no estaba preparada para admitirlo. Él también empezó a cambiar delante de los demás. Cuando estábamos solos era cariñoso, pero delante de otras personas hacía pequeños comentarios. Es que ella siempre se despista. No le hagáis mucho caso. Ya sabéis cómo es. Todos se reían, yo también, aunque por dentro cada comentario me hacía sentir más pequeña. Con el tiempo dejé de dar mi opinión. Era más fácil callar. Así evitaba que me corrigiera delante de todos. Una noche llegué 15 minutos más tarde de lo normal. Había mucho tráfico, nada más. Cuando abrí la puerta, él estaba sentado en el sofá, sin hablar, solo mirándome. Le expliqué lo ocurrido. No respondió. Pasó delante de mí, entró en la habitación y cerró la puerta. No me gritó, no discutió. Simplemente dejó de hablarme, durante 2 días enteros. Aquello fue peor que cualquier pelea. Yo hacía todo lo posible para que volviera a sonreír. Le preparé su comida favorita, le escribí una nota, le pedí perdón. Otra vez y otra vez, sin haber hecho nada malo. Hoy sé que eso tiene un nombre. Se llama castigo emocional. Pero entonces, pensaba que solo estaba enfadado. A partir de ese momento empecé a vivir pendiente de su estado de ánimo. Si sonreía, yo respiraba tranquila. Si estaba serio, sentía ansiedad. Analizaba cada palabra que decía, cada gesto, cada silencio. Vivía intentando evitar el siguiente conflicto. Sin darme cuenta, había dejado de vivir. Una tarde quedamos con unos amigos. Uno de ellos contó un chiste. Todos nos reímos. Yo también. Cuando llegamos a casa, él cerró la puerta y preguntó, ¿te hace tanta gracia ese amigo? Me quedé completamente confundida. Intenté explicarle que solo era un chiste, pero él ya había construido toda una historia en su cabeza. Aquella noche discutimos durante horas. Al final terminé llorando. Y, una vez más, acabé pidiéndole perdón. Lo más triste es que ya había empezado a justificarlo delante de los demás. Si alguien me preguntaba si todo iba bien, yo respondía, sí, es que él tiene un carácter muy fuerte. Está pasando una mala época. Está muy estresado por el trabajo. Siempre encontraba una explicación, porque aceptar la verdad daba mucho más miedo. Y entonces ocurrió algo que cambió por completo nuestra relación. Una noche, mientras cenábamos, él dejó los cubiertos sobre la mesa. Me miró fijamente, sonrió, y dijo unas palabras que cualquier mujer enamorada sueña con escuchar. Quiero pasar el resto de mi vida contigo.
Sentí que el corazón se detenía. Pensé que, quizá, todas aquellas discusiones habían sido solo una etapa. Pensé que el amor iba a arreglarlo todo. No sabía que aquel sería el comienzo de la etapa más difícil de toda mi vida. Si me preguntas cuál fue el mayor error que cometí, no fue decir sí el día de mi boda. Ese error empezó mucho antes. Empezó el día en que dejé de escuchar mi propia voz para escuchar únicamente la suya. Porque cuando alguien consigue que dudes de ti misma, ya no necesita controlarte. Tú empiezas a hacerlo sola. Cuando me pidió matrimonio, lloré de emoción, o al menos eso creí. Hoy, cuando recuerdo aquel momento, no sé si aquellas lágrimas eran de felicidad o de miedo. Él preparó una cena preciosa. Velas, música, flores. Todo parecía perfecto. Sacó una pequeña caja del bolsillo. Se arrodilló y dijo: «Quiero pasar el resto de mi vida contigo». Todo el restaurante empezó a mirar. Algunas personas incluso comenzaron a aplaudir antes de que yo respondiera. Sentí una enorme presión. Sonreí y dije que sí, porque era lo que todo el mundo esperaba. Los primeros días fueron maravillosos. Llamé a mi familia, a mis amigas. Todas lloraban de alegría. Mi madre me abrazó muy fuerte, pero mientras me abrazaba, me susurró al oído algo que nunca olvidaré. «Solo quiero que seas feliz». No dijo, «qué suerte». No dijo, «es el hombre perfecto». Solo dijo, «quiero que seas feliz». Y por un instante, sentí un extraño vacío en el pecho. Comenzamos a preparar la boda. Elegir la iglesia, el salón, la música, las flores, el vestido, todo aquello con lo que muchas mujeres sueñan desde pequeñas. Yo también soñaba con ese momento, pero había algo diferente. Mientras todos estaban ilusionados, yo me sentía cada vez más cansada. Dormía mal, tenía ansiedad. Me despertaba en mitad de la noche sin motivo. Pensaba que eran los nervios normales de una novia, pero mi cuerpo estaba intentando decirme algo, y yo no quería escucharlo. Conforme se acercaba la boda, él se volvió aún más controlador. Quería decidir la lista de invitados. Me decía con quién podía hablar. Incluso opinaba sobre mi vestido. «Quizá ese escote es demasiado. Esos zapatos no pegan. Ese peinado no me gusta». Todo tenía que pasar por su aprobación, y yo seguía cediendo, porque ya me había acostumbrado. Una tarde estaba eligiendo flores para la ceremonia. La dependienta me preguntó cuál era mi color favorito. Me quedé completamente en blanco. No sabía qué responder. Parece una tontería, pero me di cuenta de que llevaba tanto tiempo tomando decisiones pensando en él, que había olvidado cuáles eran mis propios gustos. Salí de aquella tienda llorando dentro del coche, sin entender por qué. Mis amigas organizaron mi despedida de soltera. Insistieron durante semanas. Al final acepté. Intenté disfrutar, reír, bailar, volver a ser la mujer que había sido antes. Pero él no dejó de llamarme. Una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. Cuando contesté, lo primero que dijo fue: «¿Quién está contigo?». Ni siquiera preguntó si me lo estaba pasando bien. Solo quería saber dónde estaba y con quién. Aquella noche una de mis amigas me miró muy seria. Esperó a que las demás se alejaran y me dijo: «¿Estás segura de que quieres casarte?». Recuerdo perfectamente mi respuesta: «Claro», pero mi voz sonó insegura. Ella volvió a preguntarme: «Entonces, ¿por qué cada vez que él te llama cambias completamente la cara?». No supe qué responder, porque tenía razón. Faltaban solo 2 semanas para la boda.
Y ocurrió algo que jamás olvidaré. Discutimos por una tontería. Ni siquiera recuerdo el motivo. Solo recuerdo su mirada. Fría, vacía, completamente distinta a la del hombre del que me había enamorado. Por primera vez, golpeó la mesa con tanta fuerza que el vaso cayó al suelo y se hizo añicos. El silencio que vino después fue aún peor. Me quedé completamente inmóvil. Él respiró hondo, se acercó lentamente y dijo: ¿Ves lo que me haces hacer? Aquellas palabras se quedaron grabadas para siempre en mi memoria, porque durante unos segundos llegué a creer que realmente era culpa mía. Esa noche hice algo que nunca había hecho. Saqué una maleta del armario. Empecé a guardar ropa, zapatos, documentos, llorando. Pensé, se acabó. Pensé que todavía estaba a tiempo, que aún podía irme, que aún podía cancelar la boda. Pero entonces, escuché la puerta abrirse. Él entró en la habitación, vio la maleta, se quedó completamente pálido y empezó a llorar. Nunca lo había visto así. Me abrazó, me pidió perdón una y otra vez. Juró que iría a terapia, juró que cambiaría, juró que estaba roto por dentro, que solo necesitaba ayuda. Y añadió una frase que terminó de romper todas mis defensas. No me abandones, eres lo único bueno que tengo. Sentí tanta pena que olvidé sentir miedo. Deshice la maleta, una prenda, y otra, mientras él sonreía entre lágrimas. Hoy sé que aquel fue el momento en el que pude haber cambiado mi destino, pero en aquel instante pensé que estaba salvando nuestra historia. No imaginaba que acababa de condenarme a vivir el peor día de mi vida. Después de aquella noche, en la que deshice la maleta, pensé que todo cambiaría. Pensé que el amor había ganado. Pensé que por fin empezaríamos de cero. Qué equivocada estaba. Porque una persona no cambia solo porque promete hacerlo entre lágrimas. Y yo tardé demasiado tiempo en comprenderlo. Los preparativos para la boda continuaron. Desde fuera, parecía el cuento de hadas perfecto. Pero dentro de aquella historia, las grietas seguían creciendo. Los problemas con el dinero comenzaron casi sin darme cuenta. Él siempre había dicho que sabía administrar mejor las finanzas. Yo confiaba completamente en él. Pero empezaron a aparecer facturas que no entendía. Pagos atrasados, recibos inesperados, tarjetas de crédito casi al límite. Cuando le preguntaba qué estaba ocurriendo, siempre respondía lo mismo. No pasa nada. Estoy solucionándolo. No quiero preocuparte. Y yo volví a creerle. Porque era más fácil creer una mentira que aceptar la realidad. Poco después comenzaron nuevas discusiones. Ya no bastaba con decirle dónde estaba. Quería saber con quién hablaba, quién me escribía, quién daba me gusta a mis fotos. Si tardaba 5 minutos en responder un mensaje, se enfadaba. Si sonreía hablando con otra persona, también. Recuerdo una tarde en un supermercado. Me crucé con un antiguo compañero de instituto. Solo hablamos unos segundos. Cuando subimos al coche, estuvo casi 1 hora gritándome. Decía que lo había mirado demasiado, que seguramente seguíamos hablando a escondidas. Aquella discusión terminó conmigo pidiéndole perdón por algo que jamás había hecho. Con el paso de las semanas, empecé a vivir con miedo. Pensaba cada palabra antes de hablar, cada mensaje antes de enviarlo, cada paso antes de darlo. Mi vida ya no consistía en ser feliz, consistía en evitar que él se enfadara. Y sin darme cuenta, dejé de ser yo. La mayor humillación ocurrió durante una comida familiar. Todo parecía ir bien. Reíamos, contábamos anécdotas, hasta que alguien me preguntó cuándo pensábamos tener hijos. Sonreí.
Pero antes de que pudiera responder, él habló por mí. Dijo riéndose: ella no sería capaz de cuidar ni una planta. Todos rieron. Yo también, porque no quería arruinar el ambiente. Pero él continuó. Empezó a hacer bromas sobre mí, sobre mi forma de cocinar, sobre mi memoria, sobre mi manera de conducir. Cada comentario provocaba nuevas risas. Nadie imaginaba cuánto me estaba doliendo, porque no era una broma. Era la forma en la que me hacía sentir pequeña. Y aquella noche, lloré sola en el baño para que nadie me viera. Unos días después, descubrí la primera gran mentira. Me había dicho que trabajaría hasta tarde, pero una amiga me envió una fotografía sin saberlo. En la imagen aparecía él, sentado en una terraza, con varias personas. No estaba trabajando. Cuando llegó a casa, le enseñé la foto. Ni siquiera se puso nervioso. Me dijo que era una reunión improvisada, que había olvidado avisarme, que estaba exagerando. Y otra vez, fui yo quien terminó pidiendo perdón. Hoy sé que aquello tenía un nombre: manipulación. Pero entonces, pensaba que el problema era mi inseguridad. Las mentiras empezaron a repetirse, pequeñas, luego más grandes. Cambió contraseñas, escondía el teléfono, lo llevaba incluso al baño. Cuando sonaba un mensaje, giraba la pantalla inmediatamente. Mi intuición gritaba, pero yo seguía intentando callarla, porque aceptar la verdad significaba aceptar que estaba a punto de casarme con la persona equivocada, y eso me aterraba. Hasta que un día, la verdad apareció delante de mí. No la estaba buscando, simplemente ocurrió. Él dejó el teléfono sobre la mesa mientras iba a ducharse. En ese mismo instante, la pantalla se iluminó. Un mensaje. Solo una frase. Anoche fue increíble. Ya te echo de menos. Sentí que el corazón dejaba de latir. Las manos comenzaron a temblarme. No podía respirar. Abrí la conversación. Había decenas de mensajes, fotos, promesas, palabras que alguna vez también me había dicho a mí. Todo se vino abajo. En cuestión de segundos, toda mi vida dejó de tener sentido. Cuando salió del baño, no dije una sola palabra. Solo le entregué el teléfono. Él lo miró y comprendió inmediatamente que ya lo sabía. Se hizo un silencio eterno. Después comenzó a llorar. Me dijo que había sido un error, que nunca había sentido nada por ella, que solo había ocurrido una vez, que estaba confundido, que me amaba, que no soportaba la idea de perderme. Se arrodilló delante de mí, me abrazó las piernas y entre lágrimas repetía una y otra vez: perdóname, nunca volverá a ocurrir. Aquella noche, volví a sacar la maleta. Esta vez estaba decidida. Pensé que aquello era el límite, que ninguna mujer debería soportar una traición así. Pero él no dejó de suplicar. Lloró durante horas. Me prometió que iríamos a terapia, que rompería todo contacto con aquella mujer, que dedicaría el resto de su vida a demostrarme cuánto me amaba. Y añadió una frase que terminó de romperme por dentro: después de la boda todo será diferente, te lo prometo. Yo quería creerle. Necesitaba creerle, porque aceptar que todo había terminado significaba destruir el futuro que llevaba años imaginando. Así que guardé la maleta una vez más. Lo abracé y decidí perdonarlo, sin saber que acababa de acercarme un paso más al peor capítulo de mi vida. Dicen que el matrimonio cambia a las personas. Yo también lo creí. Pensé que aquel sí sería un nuevo comienzo, que los errores quedarían atrás, que las promesas por fin se cumplirían. Pero apenas salimos de aquella iglesia, comprendí que me había casado con la esperanza de que alguien cambiara.
y nadie cambia solo porque firma un papel. El día de la boda fue exactamente como siempre lo había soñado. La iglesia estaba llena. Las flores eran preciosas. El sol entraba por los vitrales. La música sonaba mientras caminaba hacia el altar. Todos sonreían. Mi madre lloraba de emoción. Mis amigas me decían que parecía una princesa. Y yo intentaba convencerme de que estaba haciendo lo correcto. Porque después de todo lo que había pasado, necesitaba creer que el amor podía salvarnos. Cuando pronuncié aquel sí, él me miró con una sonrisa que parecía sincera. Me tomó de la mano. Me besó. Los aplausos llenaron la iglesia. Durante unos minutos, de verdad pensé que todo iba a cambiar. Hoy sé que no estaba enamorada de quien él era. Estaba enamorada de quien esperaba que algún día llegara a ser. La luna de miel fue maravillosa. Era atento, cariñoso. Me abrazaba constantemente. Me decía cuánto me quería. Se disculpaba por todo lo ocurrido antes de la boda. Yo empezaba a respirar tranquila. Pensaba, lo conseguimos. Valió la pena luchar. Ahora sí empieza nuestra verdadera historia. Pero esa calma duró muy poco. Apenas unas semanas. Un día dejó de llamarme mi amor. Volvieron los silencios, las malas caras, las críticas, los comentarios que parecían pequeños, pero que iban destruyendo mi autoestima poco a poco. Si me arreglaba demasiado, decía que quería llamar la atención. Si no me arreglaba, decía que me estaba descuidando. Si hablaba mucho, me decía que era pesada. Si permanecía en silencio, me preguntaba qué estaba ocultando. Nunca conseguía hacer nada bien. Siempre había un motivo para discutir. Siempre encontraba algo por lo que hacerme sentir culpable. Con el tiempo, dejé de salir con mis amigas. Dejé de visitar a mi familia con frecuencia. Incluso dejé de contar lo que ocurría, porque siempre encontraba una excusa para justificarlo. Está estresado. Ha tenido un mal día. No es realmente así. Las víctimas del maltrato muchas veces no defienden a quien las hiere. Defienden la esperanza de que algún día vuelva a ser la persona de la que se enamoraron. Y eso era exactamente lo que yo hacía. Pasaron algunos meses, hasta que una mañana vi 2 líneas en una prueba de embarazo. Me quedé completamente inmóvil. Sentí miedo, pero también ilusión. Pensé que quizá aquella noticia sería el comienzo de una nueva etapa. Imaginé una familia. Imaginé una casa llena de risas. Imaginé que él abrazaría a nuestro hijo y que todo cambiaría. Una vez más, volví a construir castillos sobre promesas. Esperé toda la tarde para contárselo. Preparé una pequeña caja. Dentro coloqué la prueba de embarazo, unos patucos diminutos y una nota que decía: «Vamos a ser padres». Nunca olvidaré su reacción. Abrió la caja, me miró, y el silencio fue absoluto. No sonrió, no me abrazó, no lloró de emoción. Lo único que dijo fue: «Ahora no». Pensé que estaba en shock. Intenté explicarle. Intenté decirle que encontraríamos la manera. Pero cuanto más hablaba, más enfadado parecía. Los días siguientes fueron un infierno. Discutíamos por cualquier cosa. Todo le molestaba. Decía que un bebé arruinaría nuestros planes, que no estábamos preparados, que era una irresponsabilidad. Cada una de sus palabras era como una puñalada, porque yo ya amaba a ese bebé, incluso antes de conocerlo. Una tarde, la discusión fue mucho más fuerte que las anteriores. Los dos levantamos la voz. Intenté salir de la habitación para terminar la pelea. Solo quería que todo se calmara. En medio del caos, perdí el equilibrio y caí. Recuerdo el golpe, el silencio que vino después y el miedo. Un miedo que jamás había sentido. Horas más tarde, en el hospital, un médico se acercó lentamente. Ni siquiera hacía falta que hablara. Lo entendí al ver su mirada. Nuestro bebé ya no estaba. Sentí que el mundo entero desaparecía.
No lloré inmediatamente. Me quedé completamente vacía, como si todo mi cuerpo hubiera dejado de existir. Después llegaron los días más oscuros de mi vida. Me culpé, una y otra vez. Pensaba que, si hubiera salido antes, si hubiera dicho menos, si hubiera tomado otras decisiones, quizá mi hijo seguiría aquí. Viví durante mucho tiempo con esa culpa, una culpa que me consumía por dentro. Y mientras yo intentaba sobrevivir al mayor dolor de mi vida, nuestra relación terminó de romperse. Ya no quedaba amor, solo miedo, solo silencio, solo heridas. Fue entonces cuando comprendí algo. No podía cambiar el pasado, pero todavía podía decidir mi futuro. Y esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Durante mucho tiempo pensé que el peor día de mi vida había sido el día en que perdí a mi bebé. Pero con el tiempo entendí algo. No, el peor día de mi vida habría sido quedarme allí para siempre. Porque cuando una persona rompe tu autoestima poco a poco, llega un momento en el que olvidas que todavía eres libre. Y yo había olvidado que todavía podía elegir. Después de perder a nuestro bebé, nunca volvimos a hablar realmente de lo ocurrido. Era como si aquel pequeño hubiera desaparecido de nuestras vidas sin dejar rastro. Él nunca quiso recordar, nunca quiso llorar, nunca quiso hablar de nombres, ni de habitaciones, ni de sueños. Simplemente continuó con su vida, como si nada hubiera pasado, mientras yo me rompía un poco más cada día. Empecé a vivir completamente vacía. Me levantaba por la mañana sin tener fuerzas. Comía porque tenía que hacerlo. Dormía muy poco. Y cuando conseguía cerrar los ojos, siempre soñaba con el mismo bebé que nunca llegué a conocer. Me despertaba llorando. Y él solo decía, ya deberías haber superado eso. Aquellas palabras terminaron de destruir lo poco que quedaba de mí. Una tarde me miré al espejo. No reconocía a la mujer que tenía delante. Tenía la mirada apagada. Había dejado de arreglarme. Había perdido peso. Ya no sonreía. Entonces recordé una fotografía. La fotografía del día de mi boda. Aquella chica llena de esperanza. Ya no existía. Y por primera vez me hice una pregunta que llevaba años evitando. ¿Y si esta nunca fue la vida que merecía? Empecé a recordar todas las señales. La primera mentira. El primer ataque de celos. La primera humillación. La primera vez que quise irme. La infidelidad. La maleta. Las promesas. Las lágrimas. Todo estaba conectado. No habían sido errores aislados. Había sido un patrón. Y yo había pasado años llamándolo amor. Aquella noche esperé a que él saliera de casa. Respiré profundamente. Entré en el dormitorio. Saqué una maleta. La misma maleta que tantas veces había vuelto a guardar. Esta vez fue diferente. No lloré. No dudé. No esperé a que volviera para explicarme. Simplemente empecé a meter mi ropa, mis documentos, algunas fotografías, y cerré la cremallera. Mientras bajaba las escaleras con aquella maleta, sentía un miedo enorme. No sabía dónde iba. No sabía cómo iba a empezar de nuevo. No sabía si tendría dinero suficiente. Solo sabía una cosa. Si me quedaba, iba a terminar perdiéndome para siempre. Y ya había perdido demasiado. Cerré la puerta. Escuché el sonido de la cerradura. Y por primera vez en muchos años, sentí paz. No felicidad. Todavía no. Pero sí paz. Porque había dejado atrás el lugar donde aprendí a tener miedo. Los primeros meses fueron muy difíciles. Lloraba todos los días. Había mañanas en las que no quería salir de la cama. Me sentía culpable, fracasada. Pensaba que había destruido mi matrimonio, que quizá había abandonado demasiado pronto. Todavía seguía creyendo parte de todo lo que él me había repetido durante años.
Comencé terapia. Al principio apenas podía hablar. Cada sesión terminaba llorando. Pero poco a poco, empecé a entender algo. Yo nunca fui el problema. El problema era haber aprendido a justificar aquello que nunca debía aceptar. Aprendí que el amor no se demuestra controlando, ni humillando, ni manipulando. El amor verdadero jamás te hace sentir miedo. Con el paso de los meses, volví a salir con mis amigas. Volví a visitar a mi familia. Volví a reír. La primera vez que me escuché reír de verdad, me sorprendí. Había olvidado cómo sonaba mi propia felicidad. Un día, volví a ponerme un vestido bonito. Me maquillé. Me miré al espejo. Y esta vez, no buscaba gustarle a nadie. Solo quería volver a gustarme a mí. Y aquella fue una sensación maravillosa. Hoy sigo reconstruyendo mi vida. Todavía hay cicatrices. Todavía hay días en los que los recuerdos duelen. Todavía pienso en el hijo que nunca pude abrazar. Y probablemente siempre lo haré. Pero también sé que sobreviví. Y eso ya es una victoria. Si estás viendo este video y sientes que alguien controla cada paso que das, que has dejado de ser tú, que vives pidiendo perdón por cosas que no has hecho, que tienes miedo de hablar, de vestir como quieres, de salir con tus amigos, de ser quien eres. Por favor, no esperes años como hice yo. Escucha esa voz que llevas dentro, porque esa voz intenta salvarte. Ojalá alguien me hubiera contado una historia como esta antes de mi boda. Quizá habría reconocido las señales. Quizá habría tenido el valor de marcharme. Quizá muchas cosas habrían sido diferentes. Por eso hoy estoy aquí, contándote la mía. No para que sientas lástima por mí, sino para que nunca tengas que vivir algo parecido. Hoy, cuando vuelva a mirar aquella fotografía de la novia sonriendo frente al espejo, ya no siento vergüenza, siento compasión. Porque aquella mujer estaba haciendo lo mejor que podía con lo que sabía en ese momento. Y la perdoné. Porque para poder volver a vivir, primero tuve que aprender a perdonarme a mí misma. Si esta historia te hizo pensar en alguien, no ignores las señales. Y si esa persona eres tú, todavía estás a tiempo de elegirte a ti misma. Si este video te emocionó o crees que puede ayudar a otra persona, te agradecería muchísimo que le dieras un me gusta. Eso ayuda a que YouTube recomiende esta historia a más personas que quizá hoy necesitan escucharla. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Aquí encontrarás relatos reales y reflexiones que pueden cambiar la forma en que vemos el amor, las relaciones y la vida. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿En qué momento te diste cuenta de que esta historia ya no era una historia de amor? Te estaré leyendo.